vamos a continuar con la revisión de los temas que están relacionados con el manejo intrahospitalario de los pacientes con COVID-19. Del menú de los temas que veníamos analizando, primero comenzamos con la revisión de algunos aspectos generales de esta enfermedad. Posteriormente, estamos concentrados en el manejo intrahospitalario. Al principio habíamos hecho una revisión de cuáles son las acciones a tomar para los pacientes que ingresan por primera vez. Después revisamos los pormenores de lo que es el manejo de la vía aérea entre los pacientes con COVID. Ahora vamos a seguir revisando un tema que es sumamente importante. De hecho, la ventilación mecánica ha sido prácticamente el buque insignia para los pacientes que caen en insuficiencia respiratoria grave o crítico. Y ciertamente con el advenimiento de la pandemia por COVID-19 ya estamos acostumbrando a una nueva realidad. Y lo que anteriormente era algo inusual, la ventilación mecánica ahora tiene que lidiar contra un montón de pacientes. Por ejemplo, en este caso, vean que no solamente tiene el problema de los infiltrados pulmonares, sino que también el paciente está poliinvadido. De hecho, tiene una cánula para membrana de circulación de oxigenación extracorpórea, así como una serie de dispositivos invasivos. Y cuando se hace tomografía a estos pacientes, nos asustamos porque esto antes de la pandemia por COVID no era tan común y tampoco era tan común mandar tomografía a los pacientes con distrés respiratorio. Pero vean ustedes este caso de un paciente que se le realizó una tomografía, cómo hay un patrón de empedrado en la parte anterior y en la parte posterior un patrón de entre infiltrado de tipo vidrio esmerilado con zona de consolidación. Y observe también la dilatación de las vías aéreas. Prácticamente se observa un patrón de ectasia de los bronquios. Y otra realidad que tenemos que acostumbrarnos es la aplicación de la ultrasonografía. Este ultrasonido se lo hicimos a un paciente post-COVID. Observe cómo tiene un patrón de pleura con aspecto de mordiscos, es decir, un patrón que se describe también como pleura flecada o pleura aserrada y con también línea C que parte por debajo de las zonas de sacabocado. Y otra realidad que estamos enfrentando es la llegada de dispositivos nuevos de ventilación mecánica. Ese es uno de los lotes que ingresaron al hospital y aquí se puede observar cómo hay una variedad muy distinta de ventiladores mecánicos y es un reto para nosotros aprender a manejar estos dispositivos. Pero vamos a retroceder unos años hacia atrás. Esta foto la tomé en el año 2009, cuando teníamos la pandemia por el virus de la gripe AH1N1, la gripe porcina. Observé que el paciente, de hecho, finalmente ese paciente falleció, uno de los 38 pacientes que oficialmente se describieron como fallecido por la gripe AH1N1. En aquel entonces se ventilaba con este modelo bastante arcaico, ¿verdad? Hace 12 años se ventilaba con este ventilador Drager Evita 4. Vean que es bastante limitado en cuanto a prestaciones. Y esto significa de que ese paciente, si hubiera sido ventilado con los ventiladores más modernos que tenemos en la actualidad, se hubiera salvado. La pregunta queda en el aire. Pero, según este experto, una autoridad mundial, el doctor John Marini, de hecho,
Él es neumólogo de la Universidad de Minnesota. Él tiene muchas publicaciones y una de las conferencias que él dio dijo prácticamente en forma lapidaria que el desarrollo tecnológico de los ventiladores mecánicos llegó a un punto en que ya no pueden reducir más la mortalidad. ¿Qué es lo que dice con esta frase el doctor John Marini? Que ahora la mortalidad va a depender de lo que nosotros hagamos con las prestaciones tecnológicas de esos dispositivos. Realmente los ventiladores mecánicos en la actualidad ofrecen más de lo que nosotros podemos hacer con los pacientes. Y hay ventiladores muy modernos de última generación que están siendo subutilizados, puesto de que muchas de las prestaciones modernas y estas prestaciones se paga la licencia, encarece los costos de estos dispositivos y sin embargo muchas veces nosotros ventilamos a los pacientes con aparatos de última generación como si fuese un Trager Evita 4 de hace 12 años. Bueno, también otro dilema que tenemos que plantear es que en el caso de la neumonía por COVID-19, la afectación no es igual para todos los pacientes. Existe un fenotipo de distrés respiratorio para los pacientes afectados por COVID-19. Y esto ha llevado a que distintas autoridades mundiales en ventilación mecánica hagan algunas publicaciones que son bastante impactantes. Por ejemplo, esta publicación del doctor Luciano Gattinoni y colega plantea la posibilidad de que existen distintos fenotipos de distrés respiratorio entre los pacientes con COVID-19. Específicamente, el doctor Gattinoni plantea de que se puede dividir a los pacientes en dos grandes grupos. Aquellos que tienen un patrón high y aquellos que tienen un patrón low. Como si fuese dos razas distintas de perros. ¿Y en qué se fundamenta estas afirmaciones del doctor Gattinoni y colegas? De que, por ejemplo, en esta publicación se puede observar dos pacientes con COVID y tiene dos patrones clínicos y tomográficos y gasométricos y también en cuanto a pronósticos se refiere de dos grupos o dos razas de perros. El primero de arriba es el patrón high y el otro es el patrón low. Vean que ambos tienen más o menos el mismo índice de PAFI, 95 acá y 95 acá. Pero cuando se hace tomografía y se analiza por las densidades tomográficas basándose en las unidades de Hounsfield, este paciente tiene un patrón completamente distinto que este otro patrón. De hecho, ahora los tomógrafos modernos a través de su software permite hacer estimación del peso del pulmón. El de arriba pesa poco más de 1 kilo, con 7.8% de área no aireada y esto significa que la ventilación corresponde a aproximadamente 4.2 litros. Y el pulmón de abajo es un pulmón mucho más pesado, ya que tiene más del doble del peso. Y más de la mitad del pulmón no está aireado. 54% del pulmón no está aireado. Y apenas la capacidad residual funcional tiene 1.3 litros en comparación con los más de 4.2 litros de este otro paciente. Entonces aquí estamos viendo dos razas distintas de perro. El perro de tipo high y el perro de tipo low. En otras palabras, para entender mejor este concepto, vamos a decir de que los patrones H y L, high y low, se clasifica así porque tienen distinta elastancia, cortocircuito derecho hacia la izquierda, el peso del pulmón y la reclutabilidad. En general, los pacientes con patrón high son menos graves en comparación con los pacientes con patrón low. Pero la verdad es que es un
concepto bastante atractivo de los patrones H y L, pero ¿no será que lo que estamos viendo sería el espectro de evolución de una misma enfermedad? Que simple y sencillamente hay algunos pacientes menos graves y otros pacientes más graves. Por eso, este concepto de patrón high y patrón low ha sido bastante pegajoso. Y inclusive algunos en las visitas, en las pasadas visitas, presenta a los pacientes de que tiene un patrón L o patrón low. Pero es muy importante este concepto, ¿verdad? No todo es COVID. Si bien estamos en la era de la pandemia, pero no todos los infiltrados corresponden a COVID. Y hay que pensar también de que hay pacientes, como este caso, que lo que tiene es una ICC. Este caso tiene una prueba de COVID positiva, pero la manifestación de su insuficiencia respiratoria no es por COVID, sino que lo que tiene es un edema agudo pulmón secundario a su descompensación de la cardiopatía. De hecho, a manera ilustrativa, hace unos 2 días ingresó una paciente que lo que tenía una fracción de eyección de 20% y ingresó la paciente en franca dificultad respiratoria, pero la paciente lo que presentaba era un edema agudo de pulmón. Tiene una prueba de COVID positiva, pero la paciente tiene una insuficiencia respiratoria por la descompensación de su insuficiencia cardíaca congestiva. Y el manejo obviamente es completamente distinto. Cuando vamos a manejar a esos pacientes, no hay que perder la brújula de que hay que prevenir la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, el concepto de Billy, que abarca 5 grupos de lesiones. Lesión por presión o barotrauma, lesión por volumen o volutrauma, lesión por colapso y reclutamiento cíclico de los alvéolos, llamado atelectrauma, lesión por la liberación masiva de sustancias o mediadores de inflamación, llamado biotrauma, y por supuesto la exposición a dosis a concentraciones elevadas de oxígeno causa toxicidad por oxígeno. Pero a estas 5 categorías se le debe sumar desde hace unos 5 años se agrega el concepto de ergotrauma, que es la lesión pulmonar inducida por el exceso de trabajo mecánico del ventilador hacia los pulmones. Y esto es el concepto que ahora se preconiza muchísimo y es la protección pulmonar. Hay que, hay que programar los parámetros de tal manera que se cumpla con las estrategias de neumoprotección. Dos de los más reconocidas autoridades de ventilación mecánica en cuanto a la estrategia de neumoprotección son el doctor Marcelo Amato, un brasileño, y el doctor Luciano Gattinoni, un italiano que sin embargo trabaja en Alemania. Y el consenso de estas autoridades acerca del tema de la neumoprotección es que cuando uno plantea ventilar a un paciente con distrés respiratorio, el objetivo número 1 es matar la menor cantidad de pacientes posible. En otras palabras, ventilación mecánica puede salvar, pero también puede matar a los pacientes a través de la lesión pulmonar inducida por el ventilador o Billy. Ahora, ¿cómo podemos evitar que el ventilador contribuya a la mortalidad, adicionar mayor mortalidad? Para ello, existen algunas fórmulas. Sin embargo, no hay una medicina que sea universalmente útil para absolutamente todos los pacientes. Cada paciente tiene que ser evaluado en un contexto individual. Entonces, para tener por lo menos alguna manera básica, tenemos que seleccionar 3 aspectos a la hora de programar un ventilador. Número 1, la composición del gas inspirado. Número 2, el censado de la demanda del ventilador del paciente. Y número 3, la salida del ventilador mecánico. Vamos a ver cada uno de estos. Podríamos aplicar el concepto de fluencia cognitiva para que esta diapositiva sea más entendible. Y
Para simplificar, entonces, mediante fluencia cognitiva podemos decir que composición, ¿cuál es la F2 que le vamos a poner? El sensado, ¿cuál es el trigger? Y la salida podríamos resumir en cómo movemos las demás perillas. Vamos a ver primero la composición, es decir, la FI2. Obviamente, los pacientes que caen en ventilación mecánica afectados por COVID están muy graves y la FO inicial debe ser de un 100%. Posteriormente se hace el reajuste de acuerdo a la pulsioximetría y de acuerdo a la PaO2. Acá siempre viene el concepto de que el oxígeno es malo. Bueno, algunos no lo consideraban así. Aquí ustedes pueden ver a Michael Jackson cuando dormía en una cámara hiperbárica de un aparato de Secret y sin embargo él lo que buscaba era la juventud eterna, lejos de todo, más que todo alejado de la realidad, porque sabemos que el oxígeno innecesariamente es tóxico. De hecho, el proceso normal de envejecimiento es una manifestación del proceso lento de la oxidación que nosotros sufrimos. Por supuesto, entonces, que si tenemos una PaO2 excesiva, tenemos que hacer ajuste. En el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga una PaO2 de 124, pero una FO de 60%, ¿cómo hacemos para que el paciente no se exponga a concentraciones innecesariamente elevadas de oxígeno? Entonces, hacemos una regla de 3 simple. La FO nueva es igual a la FO actual multiplicado por 90. 90 sería 90 milímetros de mercurio como PaO2 meta, dividido entre la PaO2 actual. O sea, sustituyendo, tenemos de que la FIO actual es de 60%, la PaO2 actual es de 124 y buscamos una PaO2 meta de 90. Eso significa de que el ajuste tendríamos que bajar la FI2 de 60 a 44%, 45% para redondear. Y la otra manera, aparte de la pulsioximetría es la gasometría. Hoy en día, cuando inunda cantidad de pacientes afectados por COVID, se hace un montón de gases arteriales. De hecho, los asistentes de pacientes a veces llevan una bolsa grande con 20 muestras. Evidentemente esto va a colapsar el laboratorio y se va a gastar todos los reactivos. El mensaje que tenemos que llevar ahora, en épocas de la pandemia, donde los recursos escasean, es que únicamente se debe solicitar gasometría explícitamente por cambios drásticos en la condición clínica, no como muchas veces se está haciendo y ahora ya hay escasez de reactivo. Y si no hemos entendido la diapositiva anterior, tal vez esta es aún más contundente. No se recomienda gasometría por turno u otra indicación rutinaria, solo cuando hay algún cambio drástico en la condición clínica, porque si no, nos vamos a gastar absolutamente todos los insumos habidos por haber. Y para ello podemos aplicar la pulsioximetría. Existe algunos pares de valores de saturación y PaO2. Se ve la oximetría y más o menos puede intuir cuánto está la PaO2 del paciente. Algunos pares fáciles de memorizar son estos. Cuando su saturación está en 100%, su PaO2 debe estar en más de 150. Este es muy útil. 97% es 97 milímetros de mercurio. Este también es muy útil. 90% equivale a 60 milímetros de mercurio. De hecho, un paciente con una saturación de 90% ya tiene una adecuada oxigenación. No se necesita y de hecho no es recomendable buscar metas demasiado pretenciosos de que los pacientes estén en 99-100%. Como estamos revisando la programación de FI2, esta debe ser coherente también con el valor de PIB. O sea, coherencia significa de que si un paciente está con una FIO de 100%, uno esperaría que el valor del PIB esté elevado y no que tenga una
FIO de 100%, pero tiene 4 de PIB. O al revés, que tenga 18 de PIB y una FIO de 35%. Para ello, para evitar esas incoherencias o incongruencias, en el estudio ARDS Network recomienda esta combinación. Igualmente son recomendaciones, no son recetas de cocina que hay que cumplir a pie de letra, hay que individualizar cada caso, pero si tenemos dudas, buscamos esta tabla de ARDS Network para ver qué es mejor ajustar. Si obviamente el paciente tiene el PIB muy alto y la FIO bajo, entonces hay que subir la FIO2 y tal vez reducir un poco el valor de PIB y viceversa. Bueno, también no solamente oxígeno se le agrega a los pacientes, también a veces hay que adicionar ciertos ingredientes, como en este caso, este paciente tiene COVID y está recibiendo óxido nítrico. El óxido nítrico tiene una razón de ser. Aquí ustedes pueden ver tres situaciones. Acá tenemos un paciente con una vasoconstricción pulmonar hipóxica y acá tenemos un paciente que se le está adicionando óxido nítrico. Compárese con el paciente normal. El paciente normal, como los alvéolos están sanos, ambos funcionan perfectamente y tiene una oxigenación perfecta. Pero en el paciente que tiene una afectación del alvéolo, este lado hay cortocircuito y la sangre pasa por acá, por ese alvéolo sano y se produce la mezcla veno-arterial, pero hay hipoxemia. ¿Cuál es la utilidad del óxido nítrico? Es causar vasodilatación principalmente en el lado donde está llegando el óxido nítrico. Acá este alvéolo está inundado y no va a tener una buena vasodilatación. Entonces aumenta la perfusión en los alvéolos que están sanos y de esta forma reduce la fracción de cortocircuito y por el otro lado la vasodilatación pulmonar también reduce la hipertensión pulmonar que a veces se produce por el fenómeno de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Ahora, hay muchos estudios de óxido nítrico para los pacientes con distrés respiratorio, pero entre los pacientes con COVID-19 todavía la literatura es escasa. Esto porque realmente ha habido poco kilometraje. Hay muchos casos, pero en cuanto a tiempo ha sido de poco kilometraje. Entonces, en esta publicación se encontró en pocos pacientes, eso sí, cómo cuando se instaura el óxido nítrico, aquí ustedes pueden ver la base, y esto es con óxido nítrico, cómo aumenta el índice PAFI. Aumenta el índice PAFI, pero ¿qué pasa? Al final, la mortalidad en el grupo con óxido nítrico y el grupo que no recibió óxido nítrico fue exactamente la misma. Entonces, el concepto que tenemos que llevar con el óxido nítrico es que hace que el monitor se vea un poco más elegante porque la saturación está un poco mejor y si tiene un Swan-Ganz se puede ver cómo puede reducir un par de milímetros de mercurio en la presión arterial media pulmonar, pero la mortalidad no parece reducir. Así es que no hay que formar así muchas expectativas del óxido nítrico. Inclusive algunos son más tajantes y tiene una sentencia lapidaria. Dice, say no to NO. O sea, diga no al NO, o sea, el óxido nítrico. Pero eso depende mucho de cada caso. No es enterrar la opción, pero no parece ser muy útil entre los pacientes con COVID-19. La otra cosa que hay que programar es el sensado, o también se le conoce como el trigger o el gatillado, que es el otro término. Esto nos permite, a través de la tecnología, saber cuál es la demanda ventilatoria del paciente. En los casos en que el paciente está con modo controlado, esta función está inactiva. Y si el paciente obviamente está con parálisis neuromuscular, tampoco tiene sentido estar ajustando el sensado porque no lo va a gatillar, no lo va a activar. Existen tres tipos de sensado, los cuales son de presión, de flujo y uno que es muy avanzado, que es el trigger por NAVA. Lo más útil, bueno, lo más utilizado es el trigger de presión,
pero el trigger de flujo es un poco más moderno y trigger por NAVA es aún más moderno. Ustedes pueden ver acá un trigger por presión. Acá el paciente hizo un intento de esfuerzo inspiratorio, pero el ventilador tardó alrededor de unos 100 milisegundos, ese es el retardo de la respuesta, en iniciar la presurización, y el influjo se inició unos 100 milisegundos después de que el paciente empezó a jalar. Esto, esto se puede reducir, este tiempo de retardo, cuando se coloca el trigger en una modalidad de trigger por flujo. ¿En qué consiste el trigger por flujo? Consiste en que durante la fase de expiración, el ventilador manda un flujo constante de 5 litros por minuto y tiene un detector de flujo en la rama expiratoria. Y si entra los 5 litros y sale los 5 litros por minuto, eso significa que el paciente no hizo ningún esfuerzo inspiratorio. Pero si por este lado está entrando 5 litros, pero el sensor de la rama expiratoria detectó que solamente hay 3 litros por minuto, eso significa que el paciente jaló 2 litros por minuto. Y esa es la manera para saber de que está pidiendo asistencia ventilatoria. Otro que es mucho más moderno es el trigger por NAVA. NAVA significa asistencia ventilatoria neuralmente ajustada y está presente en los ventiladores de marca Maquet. Pero obviamente para eso se necesita un sensor esofágico que tiene 10 puntos de detección. Es una tecnología que lleva su costo adicional. Bueno, ahora vamos a ver la salida, es decir, qué es lo que vamos a hacer con las demás perillas. Hay unas recomendaciones iniciales para ventilación de los pacientes con COVID. Dentro de eso está la frecuencia respiratoria, el volumen tidal, la relación IE, la presión máxima, el valor de PIB, la fracción inspirada de oxígeno. Hay recomendaciones, pero no hay consenso y hay que individualizar cada caso. Pero independientemente de las recomendaciones generales, debe cumplir ciertos parámetros y estos parámetros son estándares de calidad. Es decir, si vamos a programar, debe ser parámetro que cumpla con los criterios de neumoprotección. Bueno, imaginemos que el paciente lo acabamos de intubar y lo acabamos de colocar en ventilación mecánica. ¿Qué es lo que vamos a modificar? Para que se cumpla el estándar de neumoprotección, debemos utilizar volúmenes bajos, volúmenes bajos. Utilizar también progresivamente el PIP de forma titulada, aplicar maniobras de reclutamiento, cambiar de modo si uno no funciona, hay que pasar a otro modo, ventilar de forma prona a los pacientes, utilizar la ventilación de alta frecuencia oscilatoria o pasar a la medida extrema, que es la membrana de oxigenación extracorpórea, y eventualmente y paralelamente aplicar otras medidas. Vamos a ver cada una de estas opciones. Volumen bajo. Bueno, cuando ya tenemos el paciente en ventilación mecánica, tenemos que llenar esta opción. ¿Cuánto de volumen de aire corriente le vamos a meter al paciente? Y antes del año 2000, las guías recomendaban volúmenes de 10, 12 y hasta 15 mililitros por kilogramo. Pero a partir de esta publicación de ARDS Network del año 2000, publicada en New England Journal of Medicine, se clarificó este concepto de que no hay que utilizar volúmenes excesivamente elevados. En esta publicación de ARDS Network se encontró de que cuando nosotros utilizamos volúmenes bajos en color rojo, la sobrevida es mejor en comparación con los volúmenes tradicionales. Y también hay más probabilidad de que un paciente salga vivo y se egrese del hospital en comparación con los volúmenes tradicionales. Entonces, a partir del año 2000 ya no se justifica utilizar volúmenes de más de 10 cc por kilo y mucho menos de 12 a 15 cc por kilo como se utilizaba antes. Entonces,
Si vamos a programar, lo primero que tenemos que hacer es introducir un VAC que va de 6 a 8 cc por kilo de peso ideal predicho. Ahora, ¿qué es eso de peso ideal predicho? Eso se saca con esta fórmula. Esta fórmula de 0.75 por la altura menos 150 más 50. Y si se trata de una mujer, se le suma, en lugar de 50, se le suma 45. Por ejemplo, si se trata de un varón con estatura de 1,70 m, este paciente, aplicando la ecuación, tenemos de que su peso ideal predicho es de 65 kilos. Independientemente si este paciente pesa 100, pesa 150 kilos, su peso ideal predicho para la estatura y para el género es de 65 kilogramos. Ahora es mucho más fácil, no hay que hacer esos cálculos manual, sino que cuando usted prende el ventilador, en la primera pantalla aparece si es adulto, el género y la talla. Y después de que usted introduce la talla, el aparato calcula a través de la fórmula ya mostrada el peso ideal predicho para ese paciente. Entonces, aquí probablemente muchos nos preguntamos, ¿por qué hay que hacer el ajuste de VAC con el peso predicho para la talla y no por el peso total del paciente? La razón es muy sencilla, y es que los pulmones están atrapados dentro de una jaula ósea que no se puede distender. Entonces, los pulmones no se engordan con la panza, no se engorda con las llantas. Los pulmones están dentro de una caja torácica que está de un tamaño proporcional a la talla del paciente. Y esta es la realidad que nosotros estamos viendo. Vean aquí, eh, en, en la ventana se ha pegado para este paciente que está adentro con COVID. Su peso ideal es apenas 67.8, pero su peso real es el doble. Aquí está su talla, aquí está su edad. Y esa es la otra pandemia, la pandemia de la obesidad. Obesidad mórbida, inclusive hay una cantidad no despreciable de pacientes que tiene índice de masa corporal de más de 50 kilos por metro cuadrado. Y acá ustedes pueden ver cómo también hay que estar atento a ciertas cosas que podríamos decir como gajes de oficio, pero son omisiones que puede ser bastante grave. Y es que este paciente se había pasado de un cubículo al otro, pero cuando se conectó al ventilador mecánico, este paciente nada más se activó el ventilador y resulta que los datos introducidos correspondía a una paciente que tenía un peso predicho de apenas 60 kilos. Y ese paciente estaba sumamente disincrónico, pero era porque el ventilador no le estaba dando lo que él necesitaba, porque ese paciente tiene un peso grande, pero además es un paciente largo, vean que prácticamente ocupa la longitud total de la cama. Y también muy importante fijarse en la presión meseta, porque esa es la presión que nos ayuda a predecir cuánto está la presión a nivel de los alvéolos. Cuando hablamos de barotrauma, no es que se va a reventar la tráquea, no es que se va a reventar un bronquio. Lo que se va a reventar son los alvéolos que tienen una monocapa de célula epitelial. Entonces, es importante limitar esa presión alveolar. Y para ello, la meta debe ser una presión plató, que es un método para estimar la presión alveolar que sea menor de 30 centímetros de agua. Ahora, ¿por qué menor de 30 centímetros de agua? No es que con 30 centímetros de agua se va a reventar el alveolo, sino que además tenemos que pensar en la parte hemodinámica. Hemodinámica, que se nos ha olvidado con respecto a la presión plató, de que también hay un corazón y el ventrículo derecho no aguanta presiones plató por encima de 30 centímetros de agua. Entonces, cuando programamos presión plató limitando a menos de 30 centímetros de agua, no es solamente de neumoprotección,
sino también de protección al ventrículo izquierdo, perdón, al ventrículo derecho. Y actualmente incluso se está fijando meta de presión plató que sea menor de 28 centímetros de agua, porque los estudios actuales hablan de que 28 parece ser un punto de corte más justo para evitar el barotrauma y el compromiso hemodinámico. Y por supuesto, otro detalle muy importante de la programación es ajustar el valor del PIB. Aquí no es que le vamos a poner 5 centímetros de agua de PIB. Esos pacientes inicialmente deben de recibir un PIB de al menos 8 centímetros de agua, y si se trata de un paciente obeso, al menos de 10 centímetros de agua, y de ahí para arriba. No podemos dejar a los pacientes con 0 de PIB, o 4 de PIB, o 6 de PIB. Lo mínimo en un paciente con neumonía por COVID es 8 centímetros de agua. Entonces es muy importante entender el concepto de titular el valor de PIB. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para ello tenemos que entender la curva de presión contra volumen. Esta es la curva de presión contra volumen, y observe cómo cuando aumenta la presión, el volumen también se incrementa, se insufla. Pero tiene una curva que tiene una forma de una S itálica y tiene un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior. Los puntos de inflexión son los sitios donde la pendiente de la curva cambia acá de horizontal a vertical y aquí de vertical a horizontal. Estos puntos representan la transición de volumen alveolar. Aquí ustedes pueden, idealmente, que el volumen aéreo corriente se mueva de B a C. Es decir, el paciente recibe el VAC y después se desinfla el VAC dentro de estos dos puntos, porque estos dos puntos significa que los alvéolos pasan de poco inflado a más inflado, pero no como por debajo de este punto de inflexión, en donde es un alvéolo atelectásico a un alvéolo que se tiene que empezar a inflar, o un alvéolo que está inflado a un alvéolo sobreinflado. Entonces, para entender mejor este lazo, esta curva de presión contra tiempo, tenemos, para fluencia cognitiva y facilitar el entendimiento, si está el PIB por debajo de este punto de inflexión inferior, lo que va a pasar es que el alvéolo pasa de abierto a colapsado, y esto produce el atelectrauma. Eso es como cuando usted trata de aplaudir y cada vez que aplaude tiene un dolor en la palma de mano, pero si usted en lugar de hacer el contacto palma con palma se aproxima nada más, no hay ese dolor en la palma de la mano. Ese es el concepto de atelectrauma. Y por el otro lado, cuando sobreinsuflamos, lo que vamos a provocar es bolu y barotrauma. Podemos reventar los alvéolos. Quiere decir que lo ideal sería que el volumen de aire corriente se mueva entre estos dos puntos, entre el punto B y el punto C. Es decir, pasar de un alvéolo abierto a un alvéolo más abierto, y nunca de colapsado a abierto, y menos de abierto a completamente sobredistendido. Aquí hay un concepto para recordar. Nosotros podemos poner PIB al 100% de los pacientes, pero no el 100% de los pacientes van a responder favorablemente. Eso significa de que llegará un punto en que un exceso de PIB puede causar daño al paciente. Esto puede llevar al paciente a complicaciones. Por ejemplo, produce retorno venoso, ya causa impacto hemodinámico porque va a bajar gasto cardíaco. Puede causar per se barotrauma cuando es excesivo y está causando sobredistensión alveolar. Puede, en los pacientes con hipertensión intracraneana, empeorar este parámetro. Y cuando hay lesiones pulmonares asimétricas, puede inclusive aumentar el cortocircuito. A este último párrafo vamos a explicar de la siguiente manera. Esta es la tomografía de un paciente de COVID. Este paciente se le hizo la tomografía por sospecha de una tromboembolia pulmonar, que finalmente se descartó, pero aproveché
el caso para mostrarle este concepto, y es que vean que la afectación es mucho más marcada a nivel subpleural en comparación con las partes centrales. Vean que la afectación es mucho más grave a nivel periférico, lo cual difiere de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, que la afectación es más central que periférica. Y vean que la afectación es difusa porque afecta por todo lado, pero no de forma homogénea, porque aquí hay más afectación que acá, y las partes ventrales están menos afectadas que las partes dorsales. Ese es el concepto de que la afectación es difusa, pero no heterogénea. Ahora, imaginen qué le puede pasar cuando nosotros le ponemos PIP al paciente. Esta parte que ya está bien ventilada, alvéolos abiertos, probablemente se va a hiperinsuflar, y las áreas aquí que están consolidadas, que no se puede reclutar, no se va a abrir. Entonces, si uno mete más y más PIP, lo que vamos a hacer es terminar de dañar estas partes y no vamos a abrir esto. Por eso el PIP hay que aplicarlo con cuidado, no en forma salvaje, y tampoco tener una fe a ciega de que mayor PIP, mejor para el paciente. PIP, en 100% de pacientes usted puede poner PIP, pero no en 100% de pacientes usted va a conferirle un beneficio. O sea, hay que estar atento a esto. También otra maniobra es la de reclutamiento. Si nosotros aplicamos maniobra de reclutamiento, vamos a notar de que la oxigenación del paciente va a mejorar, aunque sea transitoriamente. En esta publicación del doctor Gattinoni de las maniobras de reclutamiento para los pacientes con distrés respiratorio, se explica de la siguiente manera. Acá, si nosotros no reclutamos estas porciones, vean que este es de la tomografía de un paciente que estuvo en la unidad de cuidado intensivo. De hecho, el paciente falleció. Aquí claramente se ve la afectación asimétrica, mucho más sano en esta parte, muy enfermo esta otra parte, y vea inclusive con dilatación de las vías aéreas secundario a una especie como de cicatrización retráctil. Entonces, si nosotros clasificamos las zonas de respuesta a la maniobra de reclutamiento, podemos dividirlo en 3 zonas. En este estudio de tomografía, clasificó de acuerdo a las densidades de Hounsfield en áreas aireadas. Estas zonas de color verde son estas zonas donde hay mejor aireación. Las zonas reclutables son las zonas intermedias, y la zona consolidada no hay manera de abrir. Entonces, cuando aplicamos PIP, sería dirigido a la zona reclutable, pero sin sacrificar la zona aireada, porque si ponemos exceso de PIP, vamos a terminar de dañar las zonas aireadas. Y la maniobra de reclutamiento tiene que hacerse en forma escalonada. Existen muchas maniobras, muchos protocolos, pero al final, más o menos todos son efectivos para mejorar la oxigenación, pero hay que tomar en cuenta de que estas maniobras pueden conferir a los pacientes inestabilidad hemodinámica, y a veces cuando cesan las maniobras de reclutamiento, el paciente nuevamente se desrecluta y se desatura. En este protocolo aplica 10 centímetros de agua durante unos 15 segundos, y se baja de 3 a 5 minutos, luego se sube 20 centímetros de agua, y luego 30 centímetros de agua y 40 centímetros de agua en forma escalonada. Esto permite que el paciente se vaya a tener menos impacto hemodinámico, por lo menos que no sea tan brusco. Hay que estar titulando y estar viendo la hemodinamia. Si hay colapso hemodinámico, hay que parar las maniobras de reclutamiento. Bueno, ¿qué pasa si a pesar de todo no hemos logrado el objetivo de mejorar la oxigenación del paciente? Pues hay que cambiar de modo. No existe realmente una
publicación que hable de que ciclado por volumen es inferior a ciclado por presión o viceversa. Lo importante es saber programar independientemente si fue enfocado a ciclado por volumen o si fue enfocado a ciclado por presión. Bueno, y si usted estaba con presión control y no funcionó, trate de pasarlo a volumen control y viceversa. En este caso, vea que estaba en volumen control, pero como no funcionó, entonces hay que considerar el paso a presión control. Cuando se pasa a presión control, hay una especie como de resultado mágico. O sea, vamos a ver, ¿por qué a la gente le encanta programar en modo presión control? En modo presión control, todo parece ser, todo parece ser un ambiente zen, porque las alarmas dejan de sonar. La causa más común por la cual un ventilador pita y pite y pite y pite es porque la presión ha excedido el límite superior y aparece la alarma. Y es un escándalo que molesta mucho. Entonces, cuando pasamos a presión control, como que las alarmas se callan porque usted está fijando la máxima presión al llegar. Y de esta forma se evita alcanzar presiones que ponga en peligro al paciente por barotrauma. Parece que puede causar una distribución más uniforme de las fuerzas de distensión en el pulmón. Y la onda de flujo parece ser más fisiológico porque es de patrón desacelerado. Y en algunos pacientes inclusive puede reducir el trabajo respiratorio. Entonces, ya está. Hay demasiadas ventajas de presión control. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasemos entonces a presión control, si el paciente no está bien. Pero aquí hay que tener cuidado, porque muchas veces, y eso ocurre frecuentemente, pasa a presión control, las alarmas ya no suenan, pero el paciente está recibiendo 200 cc de VAC, porque el paciente tiene pulmones muy tiesos, la distensibilidad baja. Entonces, si tenemos una distensibilidad baja y la presión es un parámetro fijado, eso significa que el volumen de aire corriente va a fluctuar dependiendo de cómo está la distensibilidad. Y si esta está disminuida, el VAC que va a recibir ese paciente también se viene al suelo. En otras palabras, cuando cambiamos de un modo al otro, presión o volumen controlado, tenemos que ver cuál es la variable X y cuál es la variable Y. En otras palabras, es como si usted estuviese manejando un carro. Estás viendo parabrisas hacia adelante, pero usted no va a dejar de ver el espejo retrovisor, porque si no, entonces puedes sufrir un accidente. Si nosotros vamos a controlar la presión de reojo, tenemos que ver cómo está el volumen. Si el volumen está muy caído, hay que hacer los ajustes pertinentes y no quedarse contento porque ya las alarmas de presión dejaron de sonar. Y en algunos casos, inclusive, hay que pasar a otra estrategia todavía más radical, que es presión control con relación IE invertida. Y es una estrategia de rescate para los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Esto no se está utilizando tan frecuentemente en el Hospital Calderón Guardia, pero es una estrategia que hay que tenerlo en mente porque en algunos casos puede ser de utilidad, en casos seleccionados. En esta publicación de Cotani y colegas, ellos utilizaron la estrategia de presión control con relación IE invertida y en algunos casos inclusive utilizaron durante más de 10 días. Inclusive en este grupo, 5 pacientes fueron ventilados con relación IE invertida durante 18 días. Lo que los autores no encontraron fue una diferencia relevante en cuanto a la mortalidad. Nuevamente, tenemos el concepto de que ventilación mecánica es efectiva para mejorar la oxigenación o el intercambio gaseoso, más a veces no se correlaciona con mejoría en la mortalidad. Quizás porque a veces
mejoramos la oxigenación, pero sacrificamos el pulmón. Es lógico de que si un órgano está lesionado, usted lo tiene que reposar. Si tiene una pierna fracturada, se enyesa, pero no podemos enyesar e inmovilizar el pulmón, a menos obviamente que coloquemos el paciente en ECMO para un reposo pulmonar total. Y si el pulmón ya está enfermo y nosotros lo golpeamos aún más, es evidente que el proceso de la sanación y de la curación pulmonar se retarda o incluso a veces más bien empeora el pulmón. Otra estrategia que tenemos que mentalizar es la aplicación del modo APRV. El modo APRV tiene más de 30 años. Específicamente se introdujo en el año 1988. Eso también es importante conocer la historia de algunas estrategias para desmitificar, porque alguien podría pensar que APRV en realidad puede aplicar el modo BiPAP, pero con un tiempo alto muy prolongado. Esto no es correcto, a pesar que es sencillo de concatenar este hecho. Pero APRV nació antes que BiPAP. APRV nació en el año 1988 y el modo BiPAP nació en el año 1989. Entonces, no puede uno decir de que APRV nació porque alguien empezó a estirar y estirar el tiempo alto. Pero bueno, al final, lo importante es que APRV significa ventilación de liberación de la presión de la vía aérea. Es una forma contraintuitiva de ventilar a los pacientes y tiene más de 30 años. En esta publicación hace una revisión de la historia de APRV y la explicación de APRV es de forma simplificada así. Cuando tenemos ventilación mecánica convencional, lo que hacemos es presurizar y al presurizar, entonces empujamos el gas del circuito hacia el paciente. Entonces metemos el volumen de aire corriente, metemos el back, introducimos el back, metemos presión. Esta es la estrategia convencional. En el modo APRV es distinto, es un modo contraintuitivo de ventilación mecánica, porque mantenemos los pulmones inflados y luego permitimos periodos cortos de desinsuflación para que el paciente libere el volumen. O sea, es un modo de ventilación mecánica basado más bien en la exhalación, a diferencia de el método convencional, que básicamente es empujar el gas durante la inspiración. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se programa APRV? Últimamente se está utilizando APRV para ventilar a los pacientes con enfermedad de COVID y tiene toda una ciencia. Y para efecto de esta charla no nos va a dar para explicar todos los pormenores del modo APRV. Y aquí ustedes pueden ver, cuando entramos a la al menú de parámetros de APRV, hay una serie de cifras que hay que llenar: el tiempo alto, el tiempo bajo, la presión alta, la presión baja, obviamente los demás parámetros como la FiO2 y los triggers, y si adicionamos o no presión soporte. La recomendación es que APRV es útil, pero hay que saberlo utilizar. Y si vamos a utilizar esos modos no convencionales, si uno no está bien entrenado, es mejor no utilizarlo porque puede causar más daño que potenciales beneficios.